¡Cuidado!, gritó alguien, pero ya era tarde. Valentina Mendoza había tropezado con el carrito de limpieza, derramando su café sobre los planos que sostenía contra su pecho. Los papeles cayeron al suelo del elegante vestíbulo de Edificios Fuentes, esparciéndose como hojas en otoño. Lo siento mucho, murmuró mientras se agachaba torpemente, sus lentes resbalando por su nariz. Al levantar la mirada, se encontró con un par de zapatos italianos impecablemente lustrados. «¿Es así como planeas presentarte en tu primer día, señorita?» La voz grave y ligeramente irritada pertenecía a un hombre alto en traje azul marino. «Mendoza». «Valentina Mendoza», respondió ella, incorporándose con sus planos manchados. «Soy la nueva pasante de arquitectura y...» El hombre la interrumpió con un gesto de su mano. «La orientación comienza en 5 minutos. Sala de conferencias principal». Sin esperar respuesta, siguió su camino dejando a Valentina con la sensación de haberse convertido en aire. «No te preocupes, todos somos invisibles para Alejandro Fuentes», dijo una voz amable a su lado. Un hombre de mediana edad con una sonrisa cálida le ofrecía servilletas. «Mateo Suárez, gerente de oficina. Y tú debes ser la nueva pasante, con el impresionante portafolio de la UNAM». ¿Ese era Alejandro Fuentes? Valentina sintió que su estómago se hundía. «Acabo de derramar café frente al dueño de la empresa». «Y sobrevivirás», rió Mateo, ayudándola a secar los planos. «Ven, te mostraré dónde puedes arreglarte antes de la orientación». La sala de conferencias era una impresionante estructura de vidrio y acero con vista al Paseo de la Reforma. Valentina se sentó en la última fila, intentando ser invisible mientras los 5 nuevos pasantes escuchaban la presentación corporativa. Alejandro Fuentes entró dominando inmediatamente el espacio con su presencia. «Edificios Fuentes no solo construye estructuras», declaró, sus ojos recorriendo la sala sin detenerse en nadie en particular. «Creamos el futuro de México. Solo los mejores permanecen, los mediocres». Hizo una pausa significativa. «No duran mucho». Valentina se encogió en su asiento, sintiendo que aquellas palabras estaban dirigidas especialmente a ella después del incidente del café. Los días siguientes confirmaron su teoría de invisibilidad. Mientras los otros pasantes recibían asignaciones desafiantes, ella quedaba relegada a tareas menores. Durante las reuniones de equipo, sus intentos de contribuir eran ignorados o interrumpidos. La torpe había escuchado que la llamaban en los pasillos. Una tarde, mientras trabajaba hasta tarde, Valentina observaba desde su pequeño cubículo cómo Alejandro presentaba un proyecto a importantes clientes. Su elegante prometida, Daniela Montero, permanecía a su lado como una perfecta decoración, sonriendo en los momentos adecuados. Eran la pareja perfecta, él, heredero del Imperio Fuentes, ella, hija del principal inversionista de la empresa. «¿Admirando al jefe?», preguntó Mateo, sorprendiéndola. «Solo estudiando su técnica de presentación», mintió Valentina, ajustándose los lentes nerviosamente. «Tienes potencial, vale», dijo Mateo, usando el diminutivo que nadie más en la oficina usaba. «Pero nadie lo verá si sigues escondiéndote detrás de esos planos». «No me estoy escondiendo», protestó ella, aunque sabía que era precisamente lo que hacía. «Es solo que no encajo aquí». «La gala anual de la empresa es la próxima semana», mencionó Mateo casualmente. «Todos los jefes estarán evaluando el talento nuevo. Deberías ir. Una fiesta llena de gente que no me nota o que se ríe de mí cuando tropiezo». «No, gracias». «A veces», dijo Mateo seriamente, «ser visible requiere dar un paso adelante, por incómodo que sea». Valentina suspiró, observando nuevamente la sala de conferencias donde Alejandro ahora estrechaba manos, con Daniela aferrada a su brazo como si fuera un accesorio de diseñador. «Lo pensaré», respondió finalmente. Esa noche, en su pequeño apartamento compartido en la Condesa, Valentina extendió sus diseños personales sobre la mesa de la cocina. Eran proyectos de viviendas sostenibles, inspirados en la arquitectura tradicional mexicana, pero adaptados a las necesidades modernas. El tipo de edificios en los que su padre, antes de su accidente, hubiera estado orgulloso de trabajar. Su compañera de piso, Lucía, se asomó por encima de su hombro.
¿Por qué no muestras esto en la oficina? Porque nadie me tomaría en serio, respondió Valentina, guardando los diseños en su carpeta. Para ellos solo soy la pasante torpe que no puede sostener una taza de café sin derramarla. O quizás, sugirió Lucía, tienen miedo de alguien con ideas frescas que podría hacerlos quedar mal. Valentina resopló, pero guardó el comentario en su mente. A la mañana siguiente, mientras todos discutían sobre la gala próxima, Valentina observó desde su escritorio cómo Alejandro cruzaba el piso de oficinas. Por un momento, sus miradas se cruzaron y ella hubiera jurado que él la reconoció. Pero tan rápido como había ocurrido, él desvió la mirada y siguió su camino, confirmando lo que Valentina ya sabía. Para alguien como Alejandro Fuentes, ella era simplemente invisible. «No voy a ir», declaró Valentina, cruzando los brazos mientras Mateo la miraba incrédulo. Faltaban solo 2 días para la famosa gala anual de Edificios Fuentes. «Tienes que ir. Esta gala no es solo una fiesta. Es donde se deciden carreras», insistió Mateo, recargándose en la división del cubículo de Valentina. «Además, ya confirmé tu asistencia». «¿Hiciste qué?» «Mateo, ni siquiera tengo que ponerme para algo así». «Ese es el menor de tus problemas», respondió él con una sonrisa. «El lunes todos estarán hablando del proyecto Torres del Valle y quién trabajará en él. ¿Quieres seguir siendo invisible o quieres una oportunidad real?» Ese mismo argumento resonaba en la cabeza de Valentina mientras se miraba en el espejo de su habitación la noche de la gala. Lucía le había prestado un vestido verde esmeralda, sencillo pero elegante. «Te ves increíble», exclamó Lucía, ayudándola con el maquillaje. «Hasta pareces otra persona». «Ese es el problema», murmuró Valentina, acomodándose los lentes. «No quiero parecer otra persona, quiero que me tomen en serio por mi trabajo». «Y lo harán», aseguró Lucía. «Pero primero tienen que verte». El Hotel San Regis resplandecía cuando Valentina llegó. Respirando profundamente, entregó su invitación al guardia de seguridad y entró al salón de baile. El espacio estaba repleto de la élite arquitectónica de México. Diseñadores famosos, constructores importantes y, por supuesto, inversionistas poderosos. Tomando una copa de champán para calmar sus nervios, Valentina se ubicó estratégicamente cerca de un pilar, observando la escena. Mateo la saludó desde el otro lado del salón, dándole ánimos con un pulgar arriba. «Es un completo desastre», escuchó decir a alguien cerca. «El proyecto Torres del Valle está estancado porque nadie puede resolver el problema estructural del subsuelo. Fuentes necesita solucionar esto rápido», respondió otra voz. «El inversionista principal está impaciente». Valentina se tensó. Conocía bien ese proyecto. Un complejo residencial y comercial que sería el más alto de la ciudad. Y también conocía la solución al problema que mencionaban. La había estudiado en su tesis. «Ahí está el hombre del momento», dijo alguien, y todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Alejandro Fuentes acababa de llegar, imponente en su traje negro. A su lado, Daniela Montero resplandecía con un vestido rojo que parecía pintado sobre su cuerpo perfecto. Juntos recorrieron el salón, saludando a todos como verdaderos anfitriones. Valentina intentó mezclarse con la multitud, moviéndose hacia el bar para alejarse del centro de atención. Pero el destino, o quizás su legendaria torpeza, tenía otros planes. Al girarse para evitar a un mesero, chocó directamente contra alguien. Su copa de champán se derramó sobre un traje que, a juzgar por su textura, costaba más que su renta de 3 meses. Lo siento muchísimo», comenzó a disculparse, levantando la mirada para encontrarse con los ojos penetrantes de Alejandro Fuentes. «La chica del café», dijo él, con un tono que Valentina no supo interpretar como burla o reconocimiento. «Parece que tenemos una tradición». Valentina quería que la tierra se la tragara. «Señor Fuentes, de verdad lo lamento. Su traje debe ser...» «Italiano sí, pero no es el fin del mundo», respondió él, sorprendiéndola con su tono ligero. Un mesero apareció con servilletas y Alejandro las tomó para secarse él mismo. «¿Estás disfrutando de la gala, señorita Mendoza?» «Valentina Mendoza»,
contestó ella preguntándose cómo era posible que no recordara su nombre después de 6 semanas en la empresa. Y siendo honesta, estas cosas no son lo mío. ¿Qué es lo tuyo, entonces?, preguntó él, con lo que parecía genuina curiosidad. Antes de poder pensarlo, Valentina respondió: resolver problemas como el de Torres del Valle. El subsuelo no necesita refuerzo tradicional, necesita un sistema flexible que se adapte a los movimientos sísmicos típicos de esa zona, como una matriz de columnas hidráulicas interconectadas. Alejandro la miró fijamente, su expresión cambiando de sorpresa a interés. Esa es precisamente la solución que estábamos. ¿Cómo sabes sobre ese problema? Leo los informes de todos los proyectos, admitió Valentina sonrojándose. Incluso los que no me asignan. Una sonrisa comenzaba a formarse en los labios de Alejandro cuando Daniela apareció, deslizando su brazo posesivamente alrededor del suyo. Cariño, los Rodríguez están esperando para hablar contigo sobre su proyecto en Polanco, interrumpió, mirando a Valentina con desinterés. ¿Quién es ella? Una de nuestras pasantes, respondió Alejandro vagamente, permitiendo que Daniela lo arrastrara. Pero antes de alejarse, se volvió hacia Valentina. Continuaremos esta conversación, señorita Mendoza. Valentina se quedó inmóvil, sorprendida de que finalmente recordara su nombre. Quizás Mateo tenía razón sobre la gala después de todo. Sintiéndose demasiado abrumada para seguir socializando, Valentina decidió retirarse temprano. Mientras recogía su portafolio del guardarropa, no notó que había quedado entreabierto, exhibiendo sus diseños personales sobre una mesa cercana. Tampoco notó a la elegante mujer mayor que se detuvo a examinarlos con interés. A la mañana siguiente, Valentina llegó a la oficina esperando que el incidente del champán hubiera sido olvidado. Pero al entrar, notó algo diferente. Las miradas no eran de burla, sino de curiosidad. «Te están esperando en la sala de conferencias», le informó la recepcionista con una sonrisa misteriosa. Confundida, Valentina se dirigió allí. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con Alejandro Fuentes, 2 ejecutivos que reconoció como jefes de departamento, y una mujer elegante que irradiaba autoridad. «Señorita Mendoza», dijo Alejandro con formalidad, «le presento a mi madre, doña Carmen Fuentes, presidenta de la Junta Directiva». La mujer, que Valentina reconoció ahora como la misma que había visto brevemente en la gala, la evaluó con mirada crítica. «Señorita Mendoza», dijo doña Carmen con voz firme, «hemos decidido asignarla al proyecto Torres del Valle, directamente bajo la supervisión de mi hijo». Valentina parpadeó, segura de haber escuchado mal. «Disculpe». «Tus ideas sobre el sistema de columnas hidráulicas», aclaró Alejandro, «son exactamente lo que necesitamos. Y parece que tienes otras ideas interesantes también». Señaló con la cabeza hacia la mesa, donde estaba desplegado su portafolio de diseños personales. «Pero yo solo soy una pasante», protestó débilmente. Doña Carmen esbozó una sonrisa enigmática. «A veces, señorita Mendoza, el talento aparece en los lugares más inesperados. Su primer día con el equipo principal comienza ahora». Mientras Valentina intentaba procesar lo que estaba sucediendo, no podía evitar pensar que había algo más detrás de esta repentina promoción. Algo en la mirada de doña Carmen sugería que sabía más de lo que dejaba ver. Lo que Valentina no podía imaginar era cómo este momento cambiaría el curso de su vida para siempre. «¿No te dije que la gala cambiaría todo?». Mateo sonreía mientras Valentina organizaba sus cosas para mudarse a su nueva oficina, pequeña pero con ventanas. Un gran ascenso desde el cubículo gris que había ocupado durante 6 semanas. «Todavía no entiendo qué pasó», confesó Valentina. «¿Por qué yo? Hay pasantes con más experiencia, gente con contactos. A veces la vida te sorprende», respondió Mateo enigmáticamente. «Ah, y casi lo olvido. Tienes reunión con el jefe en 10 minutos». El corazón de Valentina dio un vuelco. Una cosa era ser asignada al proyecto, otra muy distinta enfrentarse a Alejandro a solas. Cuando entró a la amplia oficina del director, Alejandro estaba de pie junto a los ventanales, hablando por teléfono con evidente frustración. «No me interesa lo que diga el inversionista, Daniela.
No vamos a sacrificar la seguridad por costos. Hizo una pausa escuchando. Ya veremos. Colgó notando entonces la presencia de Valentina. Su expresión se suavizó ligeramente. Señorita Mendoza, adelante. Puedo volver más tarde si es mal momento, ofreció ella. Al contrario, es el momento perfecto para hablar de soluciones reales, respondió, señalando un sillón cerca de una mesa llena de planos. Tu idea sobre las columnas hidráulicas interconectadas, explícame los detalles. Durante la siguiente hora, Valentina olvidó su nerviosismo mientras desplegaba sus conocimientos sobre sistemas antisísmicos adaptables. Para su sorpresa, Alejandro no solo escuchaba atentamente, sino que hacía preguntas pertinentes y tomaba notas. Esto podría funcionar, murmuró finalmente. Tendríamos que modificar los planos actuales, pero resolveríamos dos problemas de un solo golpe. ¿Dos? Seguridad y costos a largo plazo, explicó Alejandro. Tu sistema es más caro inicialmente, pero reduce el mantenimiento futuro y previene daños en caso de sismos. Precisamente lo que necesito para convencer a ciertos inversionistas miopes. Las siguientes semanas establecieron una rutina. Cada mañana Valentina y Alejandro revisaban avances. Cada tarde ella trabajaba con el equipo técnico adaptando planos. La torpeza que la caracterizaba parecía disminuir cuando estaba concentrada en el trabajo que amaba. Sin embargo, no todo era fácil. Sentía miradas hostiles de otros arquitectos veteranos, y Daniela aparecía frecuentemente, interrumpiendo con pretextos transparentes, marcando territorio como quien coloca banderas. ¿Sigue siendo solo profesional?, preguntó Mateo una tarde, mientras compartían café. Por supuesto, respondió Valentina demasiado rápido. ¿Qué más podría ser? No sé. Él te mira diferente y canceló su viaje a Nueva York para estar en la presentación de tu modelo estructural. Tiene una prometida perfecta, una empresa millonaria, y yo soy solo... Se detuvo, incapaz de completar la frase. ¿La arquitecta que está salvando su proyecto estrella? Mateo levantó una ceja. Solo digo, ten cuidado. La oficina es un campo minado de chismes. Un mes después de su ascenso, Alejandro entró a la oficina de Valentina sin anunciarse. Necesitamos visitar el terreno en Oaxaca, declaró sin preámbulos. Quiero ver personalmente cómo se comporta el suelo antes de finalizar tu sistema. Oaxaca, Valentina intentó ocultar su alarma. ¿Cuándo? Mañana. El avión privado sale a las 7:00. Te recojo en tu casa a las 6:00. Antes de que pudiera protestar, Alejandro ya había salido. Valentina se hundió en su silla. Un día entero, solos, en Oaxaca. El viaje comenzó en silencio incómodo. En el avión, revisaron documentos sin cruzar palabras innecesarias, pero al llegar al terreno rural donde se construiría el centro comunitario anexo al proyecto principal, algo cambió. Alejandro se quitó el saco, remangó su camisa y caminó por el lugar como un hombre liberado. Valentina nunca lo había visto así, sonriendo ante la belleza del paisaje, hablando con los lugareños en un español sencillo pero cálido. «Este proyecto significa mucho para ti, ¿verdad?», preguntó ella mientras inspeccionaban el suelo. «Más de lo que la gente cree», admitió Alejandro. «Para todos soy el empresario calculador, el heredero arrogante. Nadie piensa que me importan las personas que vivirán aquí». «Yo sí lo creo», respondió Valentina con sinceridad. Sus miradas se encontraron, y por un momento ninguno desvió la vista. El momento fue interrumpido por gotas pesadas de lluvia. Segundos después estaban bajo un aguacero tropical. «¡Corre!», gritó Alejandro tomando su mano. Llegaron empapados a la camioneta, pero el conductor traía malas noticias. El camino de terracería se había convertido en lodo. No podrían regresar al aeropuerto hasta que escampara, y según los lugareños, eso podría tomar toda la noche. «Hay una posada en el pueblo», sugirió el conductor. «No es lujosa, pero es limpia». La posada resultó tener solo una habitación disponible, con 2 camas, afortunadamente, pero una sola habitación. «Puedo dormir en la camioneta», ofreció Alejandro. «No seas ridículo», respondió Valentina, sorprendiéndose a sí misma. «Somos adultos profesionales, podemos compartir una habitación sin drama».
La sencilla habitación era acogedora, iluminada por lámparas de aceite, debido a que la tormenta había cortado la electricidad. Les llevaron ropa seca prestada por lugareños, comida casera y una botella de mezcal artesanal para el frío, según explicó la dueña con un guiño. Sentados a los pies de sus respectivas camas, compartiendo la botella, la formalidad entre ellos se disolvió gradualmente. ¿Por qué arquitectura?, preguntó Alejandro después de su segundo trago. Valentina dudó antes de responder. Mi padre era albañil, uno de los mejores, hasta que un edificio mal diseñado colapsó parcialmente durante su construcción. Tomó un sorbo de mezcal, sintiendo su calor expandirse. Quedó con la columna dañada. Ya no pudo trabajar. Decidí que diseñaría edificios que nunca lastimaran a sus constructores. Lo siento, murmuró Alejandro. No lo sientas, me dio propósito. Valentina lo miró directamente. ¿Y tú? ¿Siempre quisiste continuar el legado familiar? Alejandro rió sin humor. Nunca tuve opción. Los Fuentes construyen, punto. Hizo una pausa. Pero si hubiera podido elegir, habría hecho exactamente esto. Construir hogares para personas reales, no torres para millonarios. Entonces, ¿por qué no lo haces? Es tu empresa. No es tan simple. Hay inversionistas, expectativas, tradición. Suspiró. A veces siento que el edificio más difícil de modificar es mi propia vida. Hablaron durante horas, sobre arquitectura, sobre sus sueños, sobre los pequeños detalles que nadie más conocía de ellos. La lluvia seguía golpeando el techo, creando una burbuja íntima donde no existían las jerarquías ni los roles sociales. Daniela odia mis proyectos comunitarios, confesó Alejandro en un momento. Dice que son pérdida de dinero y prestigio. Valentina no supo qué responder, pero algo en su interior se agitó al ver la vulnerabilidad en los ojos de Alejandro. Cuando finalmente el cansancio los venció, se acostaron en sus camas respectivas con la promesa de salir temprano a la mañana siguiente si el clima lo permitía. Valentina, murmuró Alejandro antes de dormir, gracias por verme como algo más que un apellido. Al regresar a Ciudad de México al día siguiente, algo había cambiado entre ellos. Las reuniones profesionales continuaron, pero ahora había miradas sostenidas y pequeños roces aparentemente accidentales. A veces trabajaban hasta tarde, compartiendo comida a domicilio y risas que hubieran sido impensables semanas atrás. Una tarde, mientras salía de la oficina, Mateo la interceptó con expresión preocupada. «Ten cuidado, Vale», advirtió en voz baja. «La gente habla, y Daniela Montero no es alguien a quien quieras tener de enemiga». «No está pasando nada», protestó Valentina, aunque su corazón acelerado contradecía sus palabras. «Quizás ustedes dos deberían ser los últimos en darse cuenta», respondió Mateo con tristeza. «Solo recuerda dónde estás parada». El proyecto Torres del Valle avanzaba a paso firme. Los planos modificados con el sistema de Valentina habían sido aprobados, y el equipo técnico la trataba ahora con respeto, casi admiración. Pero el ambiente en la oficina se había vuelto denso, cargado de tensión. «¿Café?». Alejandro apareció en la puerta de la oficina de Valentina con 2 tazas humeantes. Era la tercera vez esa semana que aparecía con ese pretexto. «Gracias», sonrió ella tomando la taza. Sus dedos se rozaron brevemente, enviando una corriente eléctrica por su brazo. «El equipo de construcción quiere ajustar el perímetro de excavación», comentó él, sentándose en la orilla del escritorio en vez de usar la silla disponible. «Pensé que podríamos revisarlo juntos esta tarde». «Claro», respondió Valentina, consciente de la mirada de Alejandro, que parecía memorizar cada detalle de su rostro. Desde el viaje a Oaxaca, estos momentos se habían vuelto frecuentes. Alejandro buscaba cualquier excusa para trabajar directamente con ella, extendiendo reuniones que podrían durar minutos en sesiones de horas. Las conversaciones profesionales derivaban en charlas personales, risas compartidas, silencios cómodos. «Alejandro», Valentina habló finalmente una noche, mientras revisaban modelos 3D en la oficina vacía. «¿Qué estamos haciendo?». Él la miró intensamente. «Trabajando en el mejor proyecto de edificios Fuentes. ¿Sabes a qué me refiero?». Alejandro dejó los planos y se acercó.
Me haces ver el mundo diferente, Valentina. Contigo recuerdo por qué me enamoré de la arquitectura. Tienes una prometida, respondió ella, aunque no retrocedió cuando él se acercó más. Un compromiso arreglado por conveniencia empresarial, respondió con amargura. Daniela ve estructuras, tú ves hogares. Su rostro estaba a centímetros del suyo cuando el teléfono sonó estridentemente. El momento se rompió como cristal. Tengo que contestar, murmuró Alejandro alejándose con reluctancia. Es mi madre. Al día siguiente, el ambiente cambió drásticamente. Daniela Montero apareció en la oficina principal como un huracán con tacones de diseñador. Desde su oficina, Valentina podía escuchar la discusión a pesar de las puertas cerradas. Todo el mundo habla de ustedes. La voz de Daniela atravesaba las paredes. Me haces quedar como una idiota frente a toda la sociedad de México. Baja la voz, respondió Alejandro con frialdad. No hay nada de qué hablar. ¿Nada? ¿Y las noches trabajando hasta tarde? ¿Los viajes repentinos? ¿Las miradas que se lanzan cuando creen que nadie los ve? El silencio que siguió fue peor que los gritos. Necesitamos hablar de nuestro compromiso, dijo finalmente Alejandro, su voz más calmada pero firme. No me digas que vas a tirar todo por la borda por una pasante torpe con lentes, respondió Daniela con veneno en la voz. No te permito que hables así de ella. Valentina es brillante. Ha salvado nuestro proyecto estrella mientras tú solo te preocupabas por las fotos en las revistas sociales. ¿Sabes qué pasará si rompemos el compromiso? Mi padre retirará su inversión. 50 millones de dólares, Alejandro. Tu preciosa Torres del Valle se derrumbará antes de empezar. Valentina no podía seguir escuchando. Se puso de pie, temblando, y salió por el pasillo lateral. En el baño respiró profundamente frente al espejo. ¿Qué estaba haciendo? No solo arriesgaba su carrera, sino que ahora estaba en medio de una guerra empresarial. Al regresar, encontró su piso de oficinas inusualmente silencioso. Mateo apareció a su lado, preocupado. Se terminó el compromiso, susurró. Daniela salió hecha una furia, amenazando con destruir a todos. Y su padre ya está llamando a los otros inversionistas. Dios mío, murmuró Valentina. ¿Dónde está Alejandro? Con doña Carmen. Y no parece una reunión amistosa. 2 horas más tarde, mientras Valentina intentaba concentrarse en su trabajo a pesar del caos, recibió un mensaje de la asistente de doña Carmen. La esperaban en la oficina principal. Inmediatamente, con el corazón latiendo violentamente, subió al último piso. La oficina de Carmen Fuentes era aún más imponente que la de su hijo, decorada con antigüedades mexicanas y vistas panorámicas de la ciudad que la familia había ayudado a construir. «Adelante, señorita Mendoza», dijo doña Carmen sentada tras un escritorio de caoba. Estaba sola. ¿Quería verme? Siéntese, por favor. No era una sugerencia. ¿Sabe por qué la contraté? Por mis ideas para el sistema antisísmico, respondió Valentina, insegura. Carmen sonrió levemente. Eso fue conveniente, sí, pero la verdadera razón es esta. Abrió una carpeta y le mostró una foto antigua. En ella, un hombre joven sonreía junto a otro que Valentina reconoció inmediatamente. «Mi padre», exclamó sorprendida. «Y mi esposo, Antonio Fuentes», confirmó Carmen. «Hace 20 años, durante la construcción del Centro Financiero Fuentes, hubo un accidente. Un cálculo erróneo casi provocó el colapso de una sección. Su padre empujó a mi marido fuera del camino, salvando su vida pero quedando atrapado bajo los escombros». Valentina se quedó sin palabras. Su padre nunca había mencionado que el accidente que arruinó su carrera había ocurrido en un edificio Fuentes, ni que había salvado al patriarca de la familia. Mi esposo intentó compensarlo, pero su padre era un hombre orgulloso. Rechazó el dinero. Solo aceptó que pagáramos sus tratamientos médicos. Después perdimos contacto, pero yo nunca olvidé el nombre Mendoza. Por eso estaba mirando mi portafolio en la gala, comprendió Valentina. He seguido su carrera académica durante años, admitió Carmen. Cuando vi su solicitud de pasantía, supe que era su hija. La contratamos inmediatamente. ¿Alejandro lo sabe? Carmen negó con la cabeza. Lo supo ayer, cuando le expliqué por qué su relación con usted es imposible. ¿Imposible?
El corazón de Valentina se hundió. Si ustedes iniciaran una relación ahora, su carrera estaría marcada para siempre. Dirían que consiguió su puesto por ser la amante del jefe, no por su talento. Y con la crisis financiera que se avecina tras la ruptura con los Montero, necesitamos que el liderazgo de Alejandro sea incuestionable. Carmen se puso de pie y miró por la ventana. Le debo mucho a su padre, señorita Mendoza. No permitiré que su hija sacrifique su futuro profesional por un romance que todos verán como interesado. No es así, protestó Valentina débilmente. Lo sé, respondió Carmen con sorprendente suavidad. Veo cómo se miran. Pero a veces debemos elegir entre el corazón y el deber. ¿Qué espera que haga?, preguntó Valentina, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. Tenemos una oficina en Oaxaca, pequeña pero prometedora. Le ofrezco dirigir el proyecto de restauración del centro histórico. Completa autonomía creativa, un puesto que ha ganado por mérito propio. Valentina sintió lágrimas acumulándose. ¿Me está pidiendo que me vaya? Le estoy ofreciendo proteger tanto su carrera como el legado de mi hijo, respondió Carmen, por el bien de ambos. Esa noche, Valentina redactó su solicitud de traslado con manos temblorosas. Cada palabra era un clavo en su corazón, pero Carmen tenía razón. Si se quedaba, ambos perderían lo que más valoraban. Ella, su credibilidad profesional. Él, el respeto de su industria. No mencionó la verdadera razón. No explicó por qué se iba justo cuando todo entre ellos comenzaba a florecer. Era mejor así. Un corte limpio. Cuando envió el correo solicitando su traslado inmediato a Oaxaca, eran las 3:60 de la madrugada. Para el amanecer, ya había empacado lo esencial. Se iría sin despedirse. Era la única forma de encontrar el valor para marcharse. La pequeña oficina de Edificios Fuentes en Oaxaca no se parecía en nada a la imponente Torre de Cristal en Ciudad de México. Ubicada en un edificio colonial restaurado cerca del Zócalo, tenía techos altos, paredes de colores cálidos y ventanas que dejaban entrar el sol de la mañana. Valentina se había adaptado sorprendentemente bien durante estos 3 meses. Dirigía un equipo pequeño pero talentoso, enfocado en revitalizar edificios históricos con técnicas modernas pero respetuosas de la tradición oaxaqueña. Los planos para el antiguo convento están listos, jefa, anunció Raúl, un arquitecto local que se había convertido en su mano derecha. El Comité de Patrimonio Histórico los revisará mañana. Perfecto, respondió Valentina, ajustándose los lentes. ¿Y el presupuesto para la plaza del mercado? Listo también. Raúl la observó con curiosidad. Has logrado más en 3 meses que el director anterior en un año. Valentina sonrió, aunque la sonrisa no llegaba completamente a sus ojos. El trabajo ayuda a no pensar en otras cosas. Era cierto, se había sumergido en proyectos con fervor casi obsesivo. Durante el día, era la arquitecta segura y decisiva que su equipo admiraba. Solo de noche, sola en su pequeño departamento con vista a las montañas, permitía que los recuerdos regresaran. Alejandro había intentado contactarla cuando descubrió su traslado. Llamadas, correos, incluso un mensaje con Mateo. Ella los había ignorado todos. Era mejor así, un corte limpio. Con el tiempo, los intentos cesaron. El proyecto Torres del Valle continuaba según lo planeado, con su sistema antisísmico intacto, según había escuchado por Mateo, quien la llamaba semanalmente con actualizaciones que ella fingía no anhelar. Esa mañana, mientras revisaba los detalles finales para la restauración de una antigua casona, su teléfono sonó. Era Mateo. «¿Cómo estás, Torpe?», saludó él con el apodo que ahora sonaba cariñoso. «¿Lista para regresar a la civilización?» «Oaxaca es civilización, ignorante chilango», respondió ella con una sonrisa. «Estoy bien, ocupada. Me alegro, porque necesito advertirte que las cosas aquí han cambiado drásticamente». La voz de Mateo se volvió seria. «Alejandro ha estado reestructurando toda la empresa». ¿Reestructurando? Compró la participación de los Montero. Modificó los estatutos para priorizar proyectos sostenibles. Implementó un programa de seguridad y beneficios para trabajadores de construcción que tiene a los sindicatos aplaudiendo
y a la competencia imitándonos. Valentina sintió un nudo en la garganta. Sabía exactamente qué había inspirado ese último cambio. «Me alegro por él», respondió con voz controlada. «Siempre quiso hacer esos cambios». «Vale. Te busca. Constantemente. Hace 2 días lo encontré revisando tus viejos planos a medianoche. Mateo, no. Necesitas cerrar este ciclo, vale. Y tú también». Después de colgar, Valentina se quedó mirando por la ventana hacia las calles empedradas de Oaxaca. Había construido una nueva vida aquí. Respeto profesional, independencia, proyectos significativos. ¿Por qué sentía entonces que le faltaba la pieza fundamental? En Ciudad de México, Alejandro Fuentes caminaba por el piso 32 de la torre ejecutiva, supervisando personalmente cada aspecto del proyecto que una vez había compartido con Valentina. El sistema de columnas hidráulicas era ya tema de conversación en círculos arquitectónicos internacionales. «Alejandro», llamó doña Carmen desde la puerta. «Necesitamos hablar». Se dirigieron a la oficina de él en silencio. Una vez dentro, Carmen observó los múltiples planos con anotaciones de Valentina que su hijo conservaba como reliquias. «Esto no puede continuar», dijo finalmente. «Estás dirigiendo esta empresa admirablemente, pero tu obsesión con Valentina Mendoza debe terminar». «¿Mi obsesión?». Alejandro la miró con frialdad. «Fuiste tú quien la alejó, quien me ocultó la verdad sobre su padre, quien decidió por ambos. Lo hice por su bien y por el tuyo. No tenías derecho». La voz de Alejandro era baja pero intensa. «Somos adultos, no piezas de ajedrez en tu tablero corporativo». Carmen suspiró, sorprendiendo a su hijo con la vulnerabilidad repentina en su expresión. «Cometí un error», admitió finalmente. «Creí estar protegiéndolos a ambos, pero solo conseguí hacerlos infelices. ¿Por qué me dices esto ahora?». «Porque el legado que quiero dejar ya no se trata de edificios», respondió Carmen. «Se trata de hacer lo correcto. Ve a buscarla, Alejandro». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Era la asistente de Alejandro con el rostro pálido. «Señor Fuentes, acaba de registrarse un terremoto de 7,1 grados en Oaxaca. Las primeras imágenes muestran daños significativos en el centro histórico». El mundo de Alejandro se detuvo por un instante. «¿Hace cuánto?». «20 minutos. Prepara el helicóptero», ordenó inmediatamente. «Y contacta a nuestro equipo local. Necesito saber si…». Se detuvo, incapaz de formular la frase. «La oficina está a salvo», informó la asistente, entendiendo su preocupación. «Pero hay muchos edificios históricos con daños severos». Mientras Alejandro coordinaba frenéticamente el envío de recursos y personal, una sola imagen ocupaba su mente. Valentina, en medio del caos, necesitándolo tanto como él a ella. En Oaxaca, la situación era crítica. El terremoto había dañado severamente múltiples estructuras antiguas. Edificios que habían sobrevivido siglos se balanceaban peligrosamente. Calles enteras estaban bloqueadas por escombros. Valentina había transformado la oficina en centro de operaciones improvisado. Con su conocimiento tanto de arquitectura histórica como de sistemas antisísmicos, coordinaba equipos de evaluación y rescate. «Los contrafuertes del convento San Pablo no resistirán otra réplica», advertía a un grupo de voluntarios. «Necesitamos evacuar esa zona inmediatamente». Su equipo la seguía sin cuestionar. La tímida pasante de México había desaparecido, reemplazada por una líder decidida que conocía cada edificio del centro histórico como la palma de su mano. Cuando su teléfono sonó por 10ª vez en una hora, respondió sin mirar quién llamaba. «Mendoza, Valentina». La voz de Alejandro atravesó el espacio y el tiempo como si nunca se hubieran separado. «¿Estás bien?». Ella se congeló momentáneamente. «Sí, estamos organizando equipos de emergencia». «Voy en camino», informó él. «El helicóptero aterrizará en 1 hora con suministros y personal especializado». «Alejandro, no es necesario que vengas personalmente». «Voy en camino», repitió él con firmeza. «Y esta vez no permitiré que desaparezcas». Antes de que pudiera responder, la comunicación se cortó. Valentina respiró profundamente, centrándose nuevamente en la crisis inmediata. Sentimientos personales tendrían que esperar.
Durante las siguientes 48 horas, Oaxaca se convirtió en el centro de una operación de rescate nacional. Valentina apenas dormía, moviéndose de un sitio a otro, evaluando daños, identificando estructuras en riesgo, coordinando con autoridades locales. Cuando el helicóptero de Edificios Fuentes aterrizó en el estadio local, traía no solo equipos de rescate, sino también a Alejandro Fuentes en persona, quien descendió y comenzó a trabajar inmediatamente, integrándose a los esfuerzos sin protocolo ni ceremonias. Se encontraron finalmente en la plaza principal, ambos cubiertos de polvo, exhaustos pero impulsados por la adrenalina y el deber. «Tu sistema funcionó», fue lo primero que dijo Valentina cuando estuvieron frente a frente. Todos los edificios reforzados con el modelo de columnas hidráulicas resistieron perfectamente. «Nuestro sistema», corrigió él suavemente. «Valentina, y cuando termine esto, tenemos que asegurar la biblioteca histórica», interrumpió ella. «Las vigas principales están comprometidas». Él asintió, respetando su profesionalismo. «Guíanos». Durante una semana trabajaron lado a lado nuevamente. No como jefe y empleada, no como amigos, sino como iguales unidos por un propósito común. La química entre ellos era evidente para todos. Se comunicaban casi sin palabras, anticipaban las necesidades del otro, formaban un equipo perfecto en medio del caos. Cuando finalmente llegó un momento de calma relativa, con los principales peligros controlados y los planes de reconstrucción en marcha, Alejandro encontró a Valentina en la oficina, dormida sobre planos de refuerzo para la catedral dañada. La observó por un momento, recordando a la pasante tímida que había derramado café en su primer día. La mujer frente a él ahora era una fuerza de la naturaleza, segura, respetada, esencial y más hermosa que nunca. Suavemente colocó su chaqueta sobre los hombros de Valentina. El movimiento la despertó. «¿Cuánto tiempo he dormido?», preguntó desorientada. «No lo suficiente», respondió él con una sonrisa cansada. «Deberías ir a casa». «Igual que tú», replicó ella, percatándose entonces de que también estaba exhausto. «Valentina», comenzó Alejandro sentándose frente a ella, «no me fui después del terremoto porque quiero ayudar a reconstruir Oaxaca. Me quedé porque no pienso volver a permitir que desaparezcas de mi vida». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Para sorpresa de ambos, era doña Carmen Fuentes quien entraba, impecablemente vestida a pesar del entorno caótico. «Madre», dijo Alejandro poniéndose de pie, «¿qué haces aquí?» «Vine a ver por mí misma lo que han logrado», respondió ella, observando los planos y mapas que cubrían las paredes, «y a corregir un error». Mirando directamente a Valentina, habló con la sinceridad que solo la edad y la experiencia permiten. «Cometí un error al separarlos. Creí estar protegiendo sus carreras, pero solo conseguí interponerme en el camino de algo excepcional». Hizo una pausa. «Los he observado trabajar juntos esta semana. No son solo dos arquitectos brillantes. Son una fuerza transformadora». Valentina y Alejandro se miraron, sorprendidos por este giro inesperado. «Les pido perdón a ambos», concluyó Carmen, «y les doy mi bendición, por lo que valga». Mientras la noche caía sobre Oaxaca, 3 generaciones de constructores comenzaban, sin saberlo, a diseñar un nuevo futuro. El centro histórico de Oaxaca, normalmente vibrante y colorido, parecía ahora un paisaje de guerra. Edificios centenarios mostraban grietas como heridas abiertas. Calles empedradas desaparecían bajo montones de piedra y madera. El polvo flotaba en el aire como una neblina persistente. «El convento tiene daños estructurales graves, pero la biblioteca anexa puede salvarse si actuamos rápido», explicaba Valentina a un grupo mixto de arquitectos locales y el equipo de emergencia enviado desde Ciudad de México. «Necesitamos apuntalar esos arcos antes de la próxima réplica». Su voz era firme, sus instrucciones precisas. Nadie cuestionaba su autoridad, ganada durante días interminables de trabajo incansable. Los técnicos se dispersaron para cumplir sus indicaciones, dejándola momentáneamente sola con Alejandro. «Estás agotada», observó él, ofreciéndole una botella de agua. «Necesitas descansar». «Igual que tú»,
respondió ella, notando las sombras bajo sus ojos. «Pero podemos dormir cuando terminemos de salvar el patrimonio de Oaxaca». Caminaron juntos hacia la biblioteca colonial, evaluando los daños. El edificio del siglo XVII, con sus muros de cantera dorada y bóvedas de ladrillo, había resistido terremotos durante siglos. Ahora se balanceaba peligrosamente, amenazando con llevarse consigo documentos históricos irreemplazables. «Podemos usar la técnica que discutimos en México», sugirió Alejandro mientras examinaban la estructura. «Tensores temporales mientras reforzamos la cimentación». «Estaba pensando exactamente lo mismo», asintió Valentina. Sus miradas se encontraron brevemente, y ambos sintieron esa conexión que iba más allá de lo profesional. Pero no había tiempo para conversaciones personales, no mientras vidas y patrimonios seguían en riesgo. Durante horas, dirigieron equipos que trabajaban meticulosamente para estabilizar el edificio. La sincronización entre ellos era perfecta. Donde uno comenzaba una idea, el otro la completaba. Las decisiones se tomaban en conjunto, rápidas pero precisas. «Nunca había visto a dos arquitectos trabajar así», comentó un ingeniero local. «Es como si compartieran el mismo cerebro». Cuando finalmente aseguraron la biblioteca, el sol comenzaba a ponerse. Habían trabajado sin parar durante 12 horas. «Creo que podemos declarar esta zona segura», anunció Valentina, quitándose el casco de seguridad y limpiándose el sudor y polvo de la frente. «Gracias a tu conocimiento del edificio», respondió Alejandro. «Si no hubieras identificado ese problema en los contrafuertes, si no hubieras traído el equipo especializado», añadió ella. Estaban tan concentrados en su conversación que no notaron la figura que se acercaba hasta que estuvo frente a ellos. «Disculpen», interrumpió una mujer mayor. «¿Son ustedes los arquitectos que están coordinando la respuesta al terremoto?» «Sí», respondió Valentina. «Podemos ayudarle. Mi nombre es Isabel Ruiz. Dirijo la Asociación de Artesanos. Nuestro taller colectivo sufrió daños graves y hay trabajos muy valiosos atrapados dentro. ¿Podrían evaluar si es seguro recuperarlos?» Valentina y Alejandro intercambiaron miradas. Llevaban días trabajando sin descanso, pero cada edificio, cada espacio, era vital para la identidad de Oaxaca. «La seguimos», respondió Alejandro. El taller resultó ser un antiguo edificio de adobe con techos de vigas de madera parcialmente colapsado. Alejandro examinó la estructura mientras Valentina hablaba con los artesanos, algunos de los cuales veían comprometidos no solo su espacio de trabajo, sino también su sustento. «Podemos estabilizar la sección oeste», concluyó Alejandro. «Permitiría recuperar los telares y parte del inventario». Valentina asintió, ya planificando el proceso. «Necesitaremos 6 voluntarios con experiencia en construcción y tendremos que trabajar rápido, antes del anochecer». Durante las siguientes 2 horas dirigieron una operación meticulosa, reforzando primero los muros exteriores antes de aventurarse al interior. Los artesanos observaban nerviosos mientras cada pieza era rescatada. Tapetes de lana tejidos a mano, cerámica negra característica de la región, alebrijes multicolores que habían sobrevivido al colapso. «Mi familia ha tejido en ese telar durante 4 generaciones», explicó una anciana con lágrimas en los ojos cuando recuperaron la pieza central del taller. «Gracias por entender que algunas cosas no pueden reemplazarse con dinero». Valentina recordó entonces por qué había estudiado arquitectura, no solo para crear estructuras, sino para proteger los espacios donde ocurría la vida real. Cuando terminaron, la noche había caído completamente sobre Oaxaca. Las estrellas brillaban intensamente en un cielo despejado, contrastando con las luces dispersas de una ciudad parcialmente sin electricidad. «Deberíamos reportarnos al centro de mando», dijo Valentina, aunque sus piernas parecían incapaces de dar un paso más. «Primero necesitamos comer algo», insistió Alejandro. «No serviremos de nada si colapsamos». Encontraron un pequeño comedor que había reabierto para alimentar a rescatistas y damnificados. Sentados en una mesa improvisada, comieron en silencio, demasiado cansados incluso para hablar. «Nunca te había visto así», comentó finalmente Alejandro. «Cubierta de polvo y hambrienta». Valentina intentó bromear. «En tu elemento, liderando,
tomando decisiones sin dudar. La miraba con admiración. La pasante tímida ha desaparecido por completo. Valentina reflexionó sobre eso. Quizás siempre fui esta persona. Solo necesitaba la oportunidad de demostrarlo y alejarme de mí para descubrirlo, añadió él con una sonrisa triste. Antes de que pudiera responder, su radio crepitó con una llamada urgente. Se requería su presencia en la iglesia de Santo Domingo, donde se estaba organizando la ceremonia de inicio de reconstrucción para el día siguiente. La plaza frente a la iglesia barroca estaba iluminada con generadores y velas. Autoridades locales, representantes federales y líderes comunitarios se habían reunido para planificar el evento simbólico que marcaría el comienzo oficial de la reconstrucción. Mientras discutían los detalles técnicos, una conmoción en la entrada atrajo su atención. Doña Carmen Fuentes hacía su entrada, seguida por asistentes cargados de planos y documentos. Alejandro Valentina saludó acercándose a ellos. He revisado sus evaluaciones preliminares. Impresionante trabajo ambos. «Madre, ¿qué haces aquí?», preguntó Alejandro sorprendido. Edificios Fuentes estará completamente comprometido con la reconstrucción de Oaxaca, declaró ella con autoridad. He traído los documentos para formalizar nuestra participación y los recursos iniciales. Mientras Carmen presentaba su plan a las autoridades, Valentina observaba fascinada esta nueva faceta de la mujer que una vez la había alejado de México. «Ha cambiado», murmuró Alejandro a su lado. «O quizás siempre fue así, pero teníamos una perspectiva limitada», respondió Valentina. La reunión se extendió hasta la madrugada. Se designó un terreno en el centro histórico para la ceremonia simbólica. Sería el lugar donde se colocaría la primera piedra de un centro comunitario que serviría como modelo para la reconstrucción, combinando técnicas tradicionales oaxaqueñas con tecnología antisísmica moderna. Cuando finalmente tuvieron un momento a solas, Carmen se acercó a Valentina. «Quiero disculparme», dijo con sinceridad sorprendente. «Te alejé de mi hijo creyendo que protegía a ambos. Ahora veo que solo interrumpí algo extraordinario». «Tenías razones válidas», respondió Valentina, «y quizás fue lo mejor. Necesitaba encontrarme a mí misma lejos de su sombra». «Y lo has hecho admirablemente», asintió Carmen. «Lo que me lleva a preguntarte, ¿qué harás ahora?». Valentina no tuvo tiempo de responder. Un asistente se acercó apresuradamente. «Arquitecta Mendoza, hay alguien que insiste en verla. Dice que es su padre». El mundo pareció detenerse momentáneamente. Valentina no había hablado con su padre en semanas, desde antes del terremoto. Sabía que vivía en un pueblo cercano, pero habían mantenido una relación distante desde que ella aceptó trabajar para la familia Fuentes. Lo encontró en la entrada, exactamente como lo recordaba. Alto, delgado, con la dignidad intacta a pesar de la ligera cojera que el accidente le había dejado. «Papá», fue todo lo que pudo decir antes de abrazarlo. «Mi vale», respondió él, apretándola con fuerza. «Cuando escuché sobre el terremoto, tenía que asegurarme». «Estoy bien», le aseguró ella. «Estamos ayudando a reconstruir». Su padre miró alrededor notando por primera vez el emblema de Edificios Fuentes en los planos y equipos. «¿Sigues trabajando para ellos?», preguntó, su voz tensándose ligeramente. Antes de que Valentina pudiera responder, Alejandro y Carmen se acercaron. El reconocimiento fue inmediato y mutuo. «Señor Mendoza», saludó Carmen formalmente. «Señora Fuentes», respondió él con igual formalidad. «Su hija ha salvado incontables vidas y edificios históricos», intervino Alejandro. «Es la mejor arquitecta que he conocido». El padre de Valentina lo miró con desconfianza. «¿Y usted es?». «Alejandro Fuentes», respondió extendiendo su mano. «Y tengo una deuda impagable con su familia». La tensión era palpable. Valentina contuvo la respiración mientras su padre consideraba la mano extendida. 20 años de resentimiento se concentraban en ese momento. «Mi hija parece respetarlo», dijo finalmente, estrechando brevemente la mano de Alejandro. «Eso cuenta para algo». Era un pequeño paso, pero significativo, como los cimientos de un puente que algún día podría unir orillas distantes.
La mañana de la ceremonia amaneció clara y brillante. La plaza estaba llena de oaxaqueños, periodistas y representantes de todo el país. El terreno había sido preparado con una pequeña excavación ceremonial donde se colocaría la piedra fundacional. Valentina y Alejandro presentaron juntos el diseño del futuro centro comunitario, un edificio que incorporaba elementos arquitectónicos tradicionales con las más avanzadas técnicas antisísmicas, incluido el sistema de columnas hidráulicas que habían desarrollado juntos. Este centro no solo resistirá a futuros terremotos, explicó Valentina a la multitud, será un espacio vivo donde la cultura oaxaqueña pueda florecer. Y será construido bajo un nuevo estándar de seguridad laboral, añadió Alejandro, mirando significativamente al padre de Valentina entre los asistentes. Porque los edificios más importantes deben proteger no solo a quienes los utilizan, sino también a quienes los construyen. Cuando llegó el momento de colocar la piedra fundacional, Alejandro hizo un gesto inesperado. Invitó al padre de Valentina a unirse a ellos. «Señor Mendoza», dijo ante los micrófonos, «usted salvó la vida de mi padre. Hoy nos honraría si participara en este nuevo comienzo». El hombre mayor avanzó con paso firme, a pesar de su cojera. Tomó la cuchara de albañil que le ofrecían y colocó cuidadosamente la primera porción de mezcla. Por un futuro donde los edificios se construyan para las personas, no las personas para los edificios, declaró con voz clara. Valentina no pudo contener las lágrimas mientras observaba a su padre y al hombre que amaba unirse en este acto simbólico de reconstrucción. Algunas heridas, como algunos edificios, tardan décadas en sanar. Pero hoy, entre los escombros de un terremoto, había comenzado ese proceso. «Juntos», murmuró Alejandro tomando su mano discretamente mientras la multitud aplaudía, «podemos reconstruir cualquier cosa». Un año había pasado desde el terremoto. Oaxaca renacía, como lo había hecho tantas veces a través de su historia. Los andamios que antes cubrían edificios dañados comenzaban a desaparecer, revelando fachadas restauradas que combinaban sabiamente lo antiguo y lo nuevo. El centro comunitario, primer edificio completamente reconstruido, resplandecía bajo el sol de la mañana. Sus muros de cantera dorada y sus amplios patios interiores honraban la tradición arquitectónica oaxaqueña, mientras que su estructura incorporaba las innovaciones técnicas que ahora llevaban el nombre de Sistema Mendoza Fuentes. Valentina contemplaba el edificio desde la acera opuesta, recordando los intensos meses de trabajo que habían transformado no solo la ciudad, sino también su vida. «Parece que estás viendo a tu primer hijo», comentó Alejandro, acercándose con 2 cafés. «De alguna forma lo es», respondió ella, aceptando el café. «Nuestro primer proyecto verdaderamente conjunto». La relación entre ellos había evolucionado naturalmente durante estos meses de reconstrucción. Trabajaban como iguales, cada uno aportando su visión y fortalezas. Alejandro viajaba regularmente entre México y Oaxaca, dividiendo su tiempo entre la Dirección General de Edificios Fuentes y su participación personal en los proyectos de reconstrucción. «¿Lista para hoy?», preguntó él, refiriéndose a la inauguración oficial del desarrollo de viviendas para trabajadores de construcción, el proyecto que había soñado durante años. «Casi», respondió Valentina. «Todavía tengo que revisar mi discurso». «No lo necesitas», aseguró Alejandro. «Nadie conoce este proyecto mejor que tú». El proyecto Cimientos Seguros no era una simple obra de caridad corporativa. Representaba una nueva filosofía empresarial, viviendas dignas, bien diseñadas y accesibles específicamente para familias de trabajadores de construcción. El primer desarrollo incluía 50 casas, una escuela técnica y áreas comunes diseñadas con la misma atención al detalle que cualquier proyecto de lujo. Horas más tarde, la ceremonia de inauguración reunía a una multitud diversa, desde obreros y sus familias hasta representantes gubernamentales y medios internacionales. La transformación de Edificios Fuentes bajo el liderazgo conjunto de Alejandro y Valentina había captado la atención global como un modelo de arquitectura socialmente responsable. Doña Carmen, elegante como siempre pero visiblemente emocionada,
Dio la bienvenida a los asistentes. A su lado, sorprendentemente, estaba el padre de Valentina, quien durante el último año había aceptado un puesto como asesor de seguridad laboral en todos los proyectos de la empresa. Este desarrollo, declaró Carmen, representa la verdadera misión de Edificios Fuentes para las próximas generaciones: construir no solo estructuras, sino comunidades. Cuando llegó el turno de Valentina, subió al podio con la confianza que ahora la caracterizaba. Se había convertido en una figura respetada en el mundo arquitectónico, no como la novia de Alejandro Fuentes, sino por derecho propio. La arquitectura tiene el poder de transformar vidas, comenzó. Lo sé porque mi propia vida fue moldeada por los edificios. Mi padre miró hacia él con una sonrisa. Me enseñó que quienes construyen nuestras ciudades merecen la misma seguridad y dignidad que quienes las habitan. Su discurso, elocuente pero sincero, captó la esencia del proyecto y su significado personal. Cuando terminó, los aplausos fueron unánimes. Alejandro tomó entonces el micrófono, su presencia carismática, captando inmediatamente la atención de todos. Este proyecto nació de un sueño compartido, dijo, y no habría sido posible sin la visión y determinación de una arquitecta extraordinaria que una vez fue invisible para mí, hasta que aprendí a ver realmente. Sus ojos encontraron los de Valentina entre la multitud, comunicando mucho más que sus palabras públicas podían expresar. Hoy celebramos no solo la inauguración de 50 hogares, sino el nacimiento de una nueva forma de entender nuestro papel como constructores. La ceremonia continuó con el tradicional corte de listón y un recorrido por las instalaciones. Las familias que pronto ocuparían estas casas expresaban su gratitud y asombro ante detalles que normalmente solo se encontraban en desarrollos de lujo. Amplios espacios, luz natural abundante, materiales de calidad. Mi esposo ha trabajado en construcción durante 20 años, comentó una mujer a Valentina durante el recorrido. Nunca pensamos que podríamos vivir en algo tan bonito como lo que él construye para otros. Estas palabras confirmaban para Valentina que habían elegido el camino correcto. Cuando los eventos oficiales concluyeron y la multitud comenzó a dispersarse, Alejandro tomó discretamente la mano de Valentina. «Necesito mostrarte algo», dijo con una sonrisa misteriosa. La condujo hacia una de las casas modelo, alejada del grupo principal. Al entrar, Valentina notó algo diferente. Esta casa estaba amueblada de forma personal, con fotografías enmarcadas y detalles que parecían específicamente seleccionados. «¿Qué es este lugar?», preguntó intrigada. «Un hogar», respondió Alejandro simplemente. «Potencialmente nuestro hogar, si te interesa». Valentina lo miró sorprendida. «¿Quieres vivir aquí, en Oaxaca?» «Quiero vivir donde tú estés», respondió él. «Y me pareció adecuado que empezáramos aquí, en el lugar que nos reunió verdaderamente». Mientras procesaba sus palabras, Alejandro sacó una pequeña caja de su bolsillo. «No planeaba hacer esto hoy», confesó repentinamente nervioso. «Tenía preparado algo más elaborado para la próxima semana, pero estando aquí, en este momento...» Se arrodilló frente a ella, abriendo la caja para revelar un anillo con una sencilla pero hermosa esmeralda. Valentina Mendoza, arquitecta extraordinaria, mujer que nunca debió ser invisible para mí. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas nublaron la visión de Valentina. «Sí», respondió simplemente. «Por supuesto que sí». La noticia de su compromiso se extendió rápidamente entre familiares y colegas presentes. Hubo abrazos, felicitaciones, incluso algunas lágrimas de doña Carmen, quien había completado su propio arco de redención. Esa noche, después de celebraciones improvisadas, Alejandro llevó a Valentina a un lugar especial, el pequeño pueblo donde habían quedado atrapados por la lluvia hace tanto tiempo, el lugar donde se habían conocido verdaderamente por primera vez. El pueblo había cambiado. Ahora contaba con un centro comunitario moderno, pero respetuoso de la arquitectura local, parte de los proyectos de desarrollo rural de Edificios Fuentes. Subieron a la azotea, desde donde podían contemplar las montañas oaxaqueñas bajo un cielo estrellado idéntico al de aquella noche. «¿Recuerdas lo que dijimos aquí?»,
preguntó Alejandro abrazándola por detrás. Que queríamos construir lugares para personas reales, recordó ella. No solo edificios impresionantes, sino hogares. Y ahora lo estamos haciendo. Besó suavemente su cuello. Sabes, siempre me pregunté, ¿qué cosa? Nunca me explicaste por qué te fuiste tan repentinamente de México. Valentina se giró para mirarlo. Tu madre me contó la verdad sobre mi padre, sobre cómo salvó a tu padre. Me pidió que me alejara para proteger tu reputación y mi carrera. ¿Y nunca pensaste en decírmelo? Pensé que era mejor un corte limpio, admitió ella. Además, tenía razón en algo. Necesitaba encontrarme a mí misma, fuera de tu sombra. Alejandro la miró con admiración. Y mira lo que encontraste. Una líder extraordinaria que ya no es invisible para nadie. Se besaron bajo las estrellas. El mismo cielo que había presenciado su primer acercamiento, ahora bendecía su unión formalmente. Te propongo algo, dijo Alejandro cuando se separaron. Llamemos a este centro comunitario Visible, para recordar siempre que debemos ver más allá de las apariencias. Me encanta, sonrió Valentina. Y para recordar que a veces lo más importante está justo frente a nosotros, esperando ser descubierto. Mientras bailaban lentamente en la azotea, sin música excepto el susurro del viento entre los árboles, Valentina pensó en el largo camino recorrido desde aquella pasante torpe que derramaba café. Un camino de autodescubrimiento que la había llevado de la invisibilidad al reconocimiento, pero más importante aún, del miedo a la confianza. Nunca fuiste realmente invisible para mí, susurró Alejandro como si leyera sus pensamientos. Solo estaba demasiado ciego para ver lo que tenía frente a mí. Las estrellas brillaban sobre ellos, testigos silenciosos de dos almas que habían encontrado en el otro no solo amor, sino un propósito compartido. Construir un mundo donde nadie tuviera que sentirse invisible. 5 años habían transcurrido desde aquel día en la azotea de Oaxaca. 5 años de cambios, crecimiento y nuevos comienzos. La oficina principal de Edificios Fuentes ya no ocupaba un rascacielos de cristal en Reforma, sino un edificio restaurado en Coyoacán, rodeado de jardines y espacio para que los arquitectos pudieran trabajar conectados con la naturaleza. La empresa había expandido su visión de viviendas sostenibles por toda América Latina, con proyectos exitosos en Colombia, Perú y Argentina. «Mamá, encontré una piedra con forma de casa». La pequeña Sofía, de 3 años, corría por el jardín con la energía inagotable que caracterizaba a la hija de Valentina y Alejandro. «¡Qué bonita!», exclamó Valentina, inclinándose para examinar el tesoro. «Parece una casa rural de Oaxaca, ¿no crees?». La niña asintió entusiasmada. Con el cabello oscuro y rizado de Valentina y los ojos penetrantes de Alejandro, Sofía ya mostraba signos de haber heredado la pasión de ambos por la arquitectura. Sus castillos de bloques incluían rampas para accesibilidad y ventanas estratégicamente colocadas para maximizar la luz natural. «¿Dónde está papá?», preguntó la pequeña, guardando cuidadosamente su piedra en el bolsillo. Terminando una llamada. Los abuelos llegarán pronto para la fiesta. La ocasión era especial. El cumpleaños de doña Carmen. La matriarca de la familia Fuentes, ahora retirada oficialmente pero siempre influyente, cumplía 70 años. La celebración reuniría no solo a familiares, sino a todo el círculo ampliado que se había convertido en familia elegida. Mateo Suárez, quien ahora dirigía la división de capacitación y desarrollo profesional de la empresa, fue el primero en llegar, acompañado por su esposo y su hijo adoptivo. «¡Tío Mateo!», gritó Sofía, lanzándose a sus brazos. «Mi arquitecta favorita», respondió él, haciéndola girar en el aire. Poco después, llegaron el padre de Valentina con su nueva esposa. El hombre que una vez había jurado nunca pisar un edificio Fuentes, ahora colaboraba estrechamente con la empresa como consultor de seguridad laboral. Su influencia había sido crucial para desarrollar protocolos que ahora eran referencia en toda la industria. «Mi nieta preciosa», saludó abrazando a Sofía mientras guiñaba un ojo a Valentina. «Traje algo para ti». De su bolsa sacó un pequeño juego de planos dibujados a mano.
para que puedas diseñar como lo hacíamos en mis tiempos, antes de las computadoras. Alejandro se unió a ellos en el jardín, abrazando a Valentina por detrás, mientras observaban la interacción entre abuelo y nieta. ¿Quién hubiera imaginado esta escena hace 6 años?, murmuró en su oído. Ciertamente no yo, respondió ella, recostándose contra su pecho. La pasante invisible y su jefe millonario, construyendo una vida juntos. Y cambiando la industria en el proceso, añadió él con orgullo. Era cierto. El enfoque innovador de Edificios Fuentes había iniciado un movimiento. Sus proyectos combinaban preservación cultural con sostenibilidad ambiental y responsabilidad social. Habían demostrado que la arquitectura de calidad no tenía por qué ser exclusiva para los ricos, y que los edificios podían honrar tradiciones locales mientras implementaban tecnologías de vanguardia. Doña Carmen llegó con elegancia característica, pero con una calidez que pocos hubieran imaginado en la severa empresaria de años atrás. «Abuela», Sofía corrió hacia ella, mostrándole su piedra y sus nuevos planos. «Una arquitecta con visión», sonrió Carmen, tomándola de la mano. «Igual que tu madre». La fiesta se desarrolló con la informalidad acogedora que caracterizaba ahora a la familia. En el jardín, bajo pérgolas cubiertas de bugambilias, 3 generaciones compartían comida, risas y planes para el futuro. Después del pastel y los brindis, Alejandro y Valentina se apartaron momentáneamente, llevando copas de champán a un rincón tranquilo. «Tengo algo que mostrarte», dijo él, sacando un rollo de planos de su oficina. «Nuestro próximo gran proyecto». Valentina desenrolló los documentos, estudiándolos con ojo experto. Eran planos para una comunidad completa, más ambiciosa que cualquier cosa que hubieran emprendido antes. «¿Es lo que creo que es?», preguntó, reconociendo la topografía. «Sí, una comunidad sostenible completa, construida alrededor del pueblo donde nos quedamos atrapados por la lluvia. Se llamará Visible, como el centro comunitario». «Es perfecto», susurró ella, imaginando ya cómo transformaría la vida de esa región. Desde el jardín les llegaban las risas de su hija, quien ahora explicaba seriamente a su abuelo cómo debía construirse una casa para sus muñecas. «¿Sabes qué pensaba esta mañana?», comentó Alejandro, abrazándola mientras observaban a su familia. «Que los mejores diseños son los que nunca planeamos. ¿Te refieres a nosotros? ¿A todo esto?». Hizo un gesto abarcando el jardín, la casa, su vida juntos. «Ninguno de nosotros diseñó este camino. Surgió de accidentes, crisis, decisiones impulsivas. Y de vernos realmente el uno al otro», añadió Valentina. Sobre todo eso, se unieron nuevamente a la celebración, donde Carmen ahora compartía anécdotas del joven Alejandro con una Sofía fascinada. El padre de Valentina y Mateo discutían amistosamente sobre fútbol. Diferentes mundos, antes separados por prejuicios y circunstancias, ahora entrelazados en una estructura más fuerte y flexible que cualquiera que pudieran diseñar profesionalmente. Más tarde, cuando los invitados se habían marchado y Sofía dormía rodeada de sus planos y bloques de construcción, Valentina y Alejandro revisaban los planos del proyecto Visible en su estudio compartido. «Todavía no puedo creer que aquella pasante torpe y aquel jefe arrogante hayan llegado tan lejos», comentó ella con una sonrisa. «Yo sí puedo creerlo», respondió Alejandro, «porque ahora entiendo que nunca fuiste torpe, solo estabas fuera de tu elemento. Y yo nunca fui realmente arrogante, solo estaba atrapado en expectativas ajenas». «¿Cuándo te volviste tan filosófico?», bromeó ella. «Cuando una arquitecta brillante derramó champán en mi traje italiano y cambió mi vida para siempre». Se besaron suavemente, saboreando la familiaridad y el confort construidos durante estos años. Luego volvieron a los planos, trabajando lado a lado como siempre, diseñando no solo edificios, sino un futuro donde nadie tuviera que sentirse invisible jamás.